Ya se ve perfecto. Seguimos consumiendo días de este 2024 que avanza como es habitual con ese ritmo vertiginoso que tiene el tiempo y estamos ya a 21 de febrero de 2024 con tiempo para más que palabras, con un ratito aquí con una hora y media de debate, de charla, de entrevistas y conversaciones con buenos amigos con los que vamos a desgranar la actualidad nacional y regional. Adolfo Alonso siempre se me... Normal. Porque es que Adolfo Alonso de Leonardo Conde. Normal que se te vaya. Esto, claro. No sé si nos cabe en el rótulo. Mira, sí, ahí está. Bienvenido, Fito. Sí, eso, más cómodo, mejor. Mejor. Vamos a abreviar, sí. Y enhorabuena, ¿eh? Pues gracias, gracias. Quizás los espectadores no sepan a qué nos referimos, pero como Adolfo es abogado y es muy trabajador y cuando tiene un encargo pues lo pelea hasta el final. Lo persigo, sí. Tenemos capturas del periódico, noticia del mismo día de ayer, en el que se ve ese recurso que has trabajado muy bien, ¿eh? ¿Cómo lo explicamos? A ver. Bueno, pues esto fue en la anterior legislatura. No sé si recordaréis que creo que era la diputada de Unidas de Podemos pasó a ser no adscrita. Empezó siendo de Unidas Podemos. Eso sí. es, luego pasó a ser no adscrita y eso modificó el régimen de mayorías en un órgano importante del Parlamento que es la Junta de Portavoces. Exacto. Junta de Portavoces que según el reglamento de la Cámara tenía unas competencias muy concretas, por ejemplo, a la hora de convocar los plenos y fijar los órdenes del día. Claro, eso dejó al partido entonces mayoritario en el Parlamento, le dejó un poco desubicado porque, claro, porque a partir de ese momento dependía de consensuar los órdenes del día y las convocatorias de pleno pues con la oposición, Ciudadanos y el PP, pues no acabó de asumir ese nuevo escenario y entonces decidió, por un lado, convocar los plenos y fijar los órdenes del día por decisión unilateral del presidente del Parlamento, sin contar con la Junta de Portavoces, porque no conseguía llegar a consensos, y por otro lado modificó el reglamento para que las competencias que tenía la Junta de Portavoces las dejase de tener, y así ya ese órgano que hasta ese momento había sido pues de la cuerda, por decirlo así, y había dejado de serlo, pues ya no molestase. Entonces, pues bueno, me encomendaron. Yo siempre quiero dejar esto claro desde un punto de vista estrictamente profesional, ¿no? A mí, claro, yo no distingo quién me viene al despacho, sino la cuestión que me plantea, y si yo le veo sustento jurídico, me plantearon la posibilidad de plantear un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por una serie de medidas adoptadas en este contexto. Le vi viabilidad, sabiendo que los recursos de amparo pues, son complicados, que te los admitan. Sí, Y bueno, pues lo preparamos concienzudamente, y la buena noticia es que el Tribunal Constitucional pues ha admitido a trámite el recurso de amparo, porque considera muy infrecuente, que las ¿no? cuestiones que yo les planteo pues presentan interés constitucional o que tiene relevancia constitucional. Y efectivamente es infrecuente porque, bueno, yo viendo las estadísticas, el porcentaje de recursos de amparo que se admiten al cabo del año está entre pues, un 1,8, creo que fue el año pasado, y este año 2022. Y el año 2023, he visto las estadísticas hoy, está en el 1,1%, con lo cual no es fácil que tramitan un recurso. Con lo cual, pues bueno, estoy satisfecho porque al final pues uno trabaja duro, y si se ve recompensado, pues ya te satisface. Claro. Y sobre todo porque al final, bueno, el cliente siempre confía en tu criterio jurídico, y si tú le dices que hay materia, que siendo difícil hay materia inventariable, pues claro, confía, y bueno, pues efectivamente no, esto... Pío, esto es venir a la tertulia de TVR y despegar, ¿eh? Y despegar. Éxito total. Gracias por esta explicación. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de fardar aquí en la televisión riojana. No, bienvenido a esta tertulia. De los éxitos. Pío, bienvenido también. Gracias. Tú, bueno, ya estás tocando con las yemas de los dedos el éxito desde hace mucho tiempo. No hace falta... El problema es que no se atrapa. No se te escapa, ¿eh? Se nos escapa. No, en absoluto. Me acuerdo muy bien del lío, suceso, del lío, decía Adolfo, y yo, que no tengo formación jurídica, entonces creo que lo definí como una cacicada, que es una forma mucho más llana de definirlo, ¿no? Es como, no habíamos calculado, yo creo que no calcularon bien lo que suponía expulsar a la diputada Raquel Romero del órgano, que quedaba entonces empate, y entonces eso obligaba a una negociación continua. La decisión que adoptaron fue rebajar de funciones a la Junta de Portavoces, dejarla sin funciones. Entonces eso, desde luego, olía muy mal ya en ese momento, ¿no? Y no solo como ciudadano, sino también jurídicamente. María Ángeles, también enhorabuena, ¿eh?
Gracias. Es que tenemos una nómina de colaboradores hoy que da gusto saludaros y decir que estáis, pues eso, de enhorabuena, en vuestro caso, por un nuevo premio, un nuevo reconocimiento a la red vecinal. Sí, nos han reconocido, ya es oficial, o sea que lo puedo decir, lo han reconocido, es un premio de la cadena SER y lo recogeremos el jueves, o sea, por la noche, así que la invitación creo que es pública. O sea, que por ese trabajo que hacéis con las víctimas de violencia de género. Sí, bueno, es un trabajo que llevamos muchos años, ¿no? Entonces yo creo que ahora se empieza a notar un poco pues todo el trabajo que llevamos haciendo de hace años, ¿no? Ahora estamos intentando extendernos en todas las cabeceras de comarca, pero claro, para eso has tenido que hacer un trabajo, tienes que tener un montón de voluntarias, hay un montón de personal, las trabajadoras sociales, pues bueno, el día a día es complicado. Claro. En fin, que estamos contentos. Que vienen muy bien esos premios, que le cargan a uno de energía. Fíjate, yo creo que los que más lo sienten como propios son las voluntarias. Claro. Y también las trabajadoras, ¿no? Pero las voluntarias, a mí me ha impresionado, o sea, lo contentas que están, que es un trabajo, porque es una labor muy callada la suya. Pues nuestro abrazo también para todas ellas, para esa gente de la red, y mi enhorabuena para José María. ¿Por qué puede ser? Por haber conseguido llegar. Está bien, haber conseguido llegar. Porque he conseguido llegar después de que hace 2 miércoles tuve que volverme a la altura de Villatuerta porque los tractores estaban impidiendo la libre circulación y entonces me tuve que volver sin poder asistir. Y le agradezco a Pablo Arrieta el que aceptara a última hora, para estar aquí siempre con su buen saber ilustrando la tertulia que yo no pude hacer. Pero mira, luego hablaremos del sector primario, pero viene muy bien esta reflexión tuya para entender que una cosa es ver las manifestaciones y simpatizar con ellos a través de una pantalla o en el periódico, pero claro, esto es la realidad. Están en la calle y a veces uno pues padece las consecuencias de estas protestas y ahí ya a veces la simpatía cambia, sí. ¿no? Hombre, yo con mi mentalidad periodística lo entendí, entendí que eso pasa, ¿no? No, de hecho, pues llamé a varias personas para decirles lo que me pasaba y luego cuando me encontré con ellas dije, oye, es que sonaba una crónica periodística, ¿no? Y digo, sí, bueno, es que yo estaba ya metido en el follón, ¿no? Estabas incrustado, con un camionero francés, el pobrecillo, que decía, me pongo en camino de Francia porque los agricultores franceses han dejado de protestar. Llego a España y están protestando. Aquí, claro. El portillo iba a Baños de Río Tobía, a Garnica, y bueno, pues no sé cuándo llegaría, ¿no? Pero pues los coches sí que pudimos dar vuelta en Villatuerta. Claro, un camión de esos yo creo ni siquiera en esa rotonda podía dar la vuelta. Claro, ¿no? O sea, que bueno, pero bueno, yo creo que hay que entenderlo en su justa medida. Yo creo que ha servido para concienciarnos de una realidad que no vemos hasta que no nos la chillan. Exacto. Y eso para mí fue un chillido, que siempre es importante, interesante, pero evidentemente tiene que ser algo más organizado, no tan asambleario, que al final uno no sabe con quién pactar, ni la delegación de gobierno sabía con quién pactar. Con quién hablar, claro. Luego lo abordamos, pero ha venido Adolfo con los deberes, con una gráfica, con números, con papeles, porque Galicia tiene su miga, tiene su cosa, sí, y las elecciones que acabamos de vivir las queremos analizar con todos ustedes. A ver. Sí, me da un poco de vergüenza sacar aquí cógelo, sin la problema. chuleta que me he hecho. Porque has querido trasladar un poco... Sí, porque al final, es que no sé, como siempre pasa con las elecciones, ¿no? Y cada uno las lee como quiere, o como quiere, no, como le interesa. La primera pregunta que os voy a hacer es si está bien hecha la lectura nacional. Yo creo que ninguno de los dos partidos la está haciendo correctamente, según lo que yo deduzco de los números, sin más. Dale. Y yo soy muy de letras, pero sí que es cierto que he comparado los datos de las elecciones generales del 19 y del 23 y las autonómicas del 20 y del 24. Bueno. Y es cierto, y en ese sentido lleva razón, por ejemplo, el PSEGA, que se hizo PSEGA, que el PSOE históricamente saca mejores resultados en las generales que luego en las autonómicas. O sea, siempre desciende en unas con respecto de otras. El PP suele ser bastante constante. Al BNG le pasa precisamente lo inverso, que en las estatales saca peores resultados que en las autonómicas, y eso también ha sucedido en este caso, y lo mismo con Sumar, Unidas Podemos. Y eso es cierto, con lo cual es verdad que, como dicen las fuerzas así denominadas progresistas, al final las que están en el gobierno, pues es cierto que esta tendencia de que las fuerzas de izquierda que ahora en el gobierno obtengan peores resultados en las autonómicas que en las estatales es habitual.
Con lo cual, efectivamente, hay distinta tendencia de voto según sean estatales o autonómicas. O sea, la gente cuando vota en autonómicas vota mucho pensando en el elemento autonómico. Pero lo que también es verdad es que el descenso que se ha producido en esta ocasión es mucho más notable que el que se ha producido en otras ocasiones. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, entre las estatales del 19 y del 23 el gobierno bajó casi 5 puntos, o sea, los partidos que conforman el gobierno, y entre las autonómicas del 20 y del 24 han bajado del orden casi de 7,5. Con lo cual la bajada ha sido muy superior a la que se produjo en otras ocasiones. Y lo que se ha producido, por supuesto, es un incremento, en mi opinión, preocupante del Partido Nacionalista del BNG. Y lo que también hay que destacar, y en ese sentido lleva razón el Partido Popular, es que del 19, que estaba en el 32, ya se ha mantenido en el 47 prácticamente con carácter constante hasta hoy, con lo cual se ve una consolidación del voto conservador en el PP, a costa fundamentalmente también de Vox, de una bajada del PSOE, que yo creo que tiene un importante volumen de abstención en este momento, puede ser. y creo que hay mucho trasvase de sumar Unidas Podemos al BNG, no tanto del PSOE. Ahora escuchamos al resto de compañeros, pero vamos con el análisis también hecho en clave nacional por responsables del PP y del PSOE. Ha sido curioso, porque durante la campaña quienes querían hacer de esto un plebiscito, al ver los resultados han echado marcha atrás. Y lo mismo, los que no querían hacer un plebiscito ahora sí que sacan pecho de las cifras obtenidas. Vamos a verlo. El gobierno quería hacer de estas elecciones un problema electoral del PP y ha sido una gran oportunidad política para España. Nuestro partido ganó, el partido de Sánchez se estrelló y los partidos del gobierno, la señora Díaz, etcétera, pues no sé dónde están. En cuanto a la lectura nacional de Puigdemont o de no sé qué, ya ha dicho lo que pienso y ha dicho lo que pensamos en el Partido Socialista, que esa lectura es tomar por poco inteligentes a los gallegos y a las gallegas, porque efectivamente no votaban a Puigdemont ni a nada sobre Puigdemont, votaban sobre lo que querían para Galicia. Pío, una noche electoral más, que no sé si ya, como llevamos tantas, ¿te pusiste una serie o un libro hiciste zapping a ver cómo iba la cosa? No, la seguí con atención. Claro, evidentemente todas las elecciones autonómicas tienen un porcentaje de nivel local de decisión que se nos escapa a los que no vivimos ahí directamente. Desde el candidato y sus simpatías. Sus simpatías, su fortaleza, sus debilidades. Yo, para mí, el señor Rueda es un perfecto desconocido, pero seguramente para los gallegos pues no, y tendrán otras opiniones. Esto lo vivimos mucho los riojanos, cuando todo el mundo intenta sacar consideraciones nacionales o nos meten en un mismo saco, y aquí tenemos también nuestras particularidades. Claro. Dicho esto, sí que se pueden extraer algunas, por lo menos algunas reflexiones de ámbito nacional, ¿no? En primer lugar, yo creo que el PP ha recibido con mucho alivio este resultado, porque perder la mayoría absoluta hubiera supuesto perder el gobierno, y eso hubiera, creo yo, comprometido muy seriamente a la figura de Feijóo en el partido y en su... ha ganado tranquilidad, digamos. Y luego yo creo que el PSOE ha jugado todo a arrebatar el gobierno al PP, aunque eso le supusiera desangrarse a sí mismo, porque ha sido una campaña absolutamente subalterna con el BNG. Es decir, solo le ha faltado pedir directamente el voto a Ana Pontón. Pontón. Porque han asumido claramente ese papel de subalterno. Claro, al no haber conseguido el gobierno y encima haber bajado tanto en diputados, que 9 diputados de 75 es poquísimo para el PSOE. Y la cifra simbólica ya de menos de 10. De menos de 10. Igual luego al final, yo no sé si han contado, yo creo que todavía no han contado. Están en ello, el voto. el viernes. Pero siempre suele ser suele ser, y eso es. Bueno, pero vamos, en cualquier caso, sea 9, consigan 10 al final o se queden en 9, yo creo que el PSOE tiene también que hacer, y aun siendo cierto lo que decía Adolfo, que efectivamente hay comportamientos de voto diferentes, tiene que hacer una reflexión unido a las anteriores autonómicas de cómo está quedando el partido más allá de la Moncloa. Y no es una reflexión fácil para hacer para ellos. Desde luego. María Ángeles, hablábamos de Galicia la semana pasada, alguna de las claves ya la disteis. ¿Cómo has visto este resultado? Bueno, yo creo que no se puede extrapolar en clave nacional así a grosso modo, ¿no? Hay cuestiones locales que son locales. Claro. Lo que sí que hay cosas que sí que se pueden extrapolar. Uno,
el PP ha aprendido que no se puede dar por ganador porque entonces se queda al límite y pierde. Tiene siempre una habilidad extraordinaria para en la última semana de campaña enredarse en algún lío, ¿verdad? Sí, sí. Sí, de hecho, el Partido Popular. Se conoce que no fue suficiente. Sí, eso, pero la campaña que han hecho de puerta a puerta, que además me consta, o sea, ha sido impresionante. Una campaña de uno a otro, impresionante la diferencia. Entonces yo creo que el PP ha aprendido del error de las elecciones pasadas, que se dio por ganador y al final, a última hora, se llevaron la sorpresa. Se llevaron la sorpresa. Esa una. Y otra que me parece muy importante, y que esa reflexión igual sí que la tiene que hacer el PSOE también, es que evidentemente los nacionalismos le van a pasar por encima, porque lógicamente yo como nacionalista saco más, o sea, como persona de a pie de Galicia o de cualquier autonomía, mis intereses están mejor representados por un partido nacionalista que va a sacar cosas que por el propio PSOE, que sea de izquierdas, con lo cual eso sí se puede extrapolar a nivel nacional. O sea, no es tanto los resultados, ¿no? Yo creo que el resultado, el único que hubiera sido extrapolable es que hubieran perdido el PP, que eso sí que le hubiera afectado directamente a la figura de Feijóo. Pero lo otro, yo creo que esas tendencias, esa reflexión que decías, yo creo que sí que tienen que hacerla. Y luego... ¿Por qué el votante de izquierdas en sus territorios, donde hay un movimiento regionalista o nacionalista, se va, ¿no? a esos partidos? Es que es claro. Lo lógico es, o sea, es que lo lógico es que hagan eso, no lo contrario. Porque si tú vas de segundo y tú le estás pidiendo ayuda, pues lógicamente tú votas al original, no a la copia, al que te puede dar más voto. José María, que también tienes una agenda repleta de ideas, de datos. Bueno, respecto a la última que ha dicho María Ángeles, es cierto que eso se cumple, pero por ejemplo en Cataluña no. En Cataluña el PSOE, bien, es verdad que iba con un planteamiento que luego se ha desdicho respecto de la amnistía, los indultos, etcétera, pero sí que es el partido mayoritario. En las generales. En las generales. En las generales. Porque ahora tenemos este año también y veremos lo que ocurre. El resultado de Galicia yo lo pego a las elecciones del 28 de mayo. Es decir, que le hubiera correspondido si el Parlamento gallego no tuviera la opción de convocar elecciones como lo tiene el País Vasco, como lo tiene Cataluña, como regionalidades históricas, ¿no? Autonomías históricas. El PSOE no ha perdido muchos votos, ha perdido solo, es perder, pero solo 50.000. El BNG ha ganado 175.000, 150.000. Y el PNV, y el PP ha ganado 50.000. La ley DON prima a las minorías mayoritarias y por eso ha castigado. Eso es como lectura. Que si tiene o no trascendencia nacional, tiene trascendencia nacional. No modifica la actual estructura del gobierno, pero tiene trascendencia nacional. En estos momentos solo hay 3 comunidades autónomas, y eso el PSOE lo tiene que estudiar, en la que está gobernando. Paje, que es el díscolo del PSOE precisamente, donde tiene mayoría absoluta, el único que tiene mayoría absoluta. Navarra, en donde está gobernando una coalición con Geroa Bai y con Diego Surekin, que son los de Podemos, que no se han extinguido todavía en Navarra, y luego con ese apoyo de abstencionista de H. Bildu, pues que tiñe bastante el modelo de relación de una Navarra exenta o fuera del País Vasco, aunque el PSOE sí que ha votado a favor de que Joseba Sidón vuelva a ser alcalde de Pamplona, como lo hace dos legislaturas. En el caso y la tercera comunidad es Asturias. Asturias, pero que gobierna también en coalición. Eso es. Entonces, yo creo que el PSOE tiene un problema grave, a mi entender, y es que ya no es la izquierda única que aglutina el deseo social. El BNG practica lo que se empieza a denominar el soberanismo social. Es decir, yo me preocupo de lo social, lo mismo que hace EH Bildu, que ha abandonado, no ha abandonado, que ya no predica previamente la independencia, la anexión de Navarra, sino que se va a lo social y está recuperando todas aquellas personas jóvenes que se incorporan con 18 años, con 18, con 19, con 20 y con 21, porque hace 4 años tenían 17, 16, etcétera, etcétera. De pronto se encuentran con que la situación está como está
y encuentran con que hay partidos que han sido en su imaginario muy cañeros, más cañeros de lo que se reconoce ahora al PSOE, impropia o propiamente, que son ya del establishment, ya están asentados en el poder o lo que fuera. El BNG ha crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es cierto que cuando hay un planteamiento general, la gente piensa más en los partidos nacionales, porque la solución probablemente no está en Galicia, no está en Navarra, no está en Asturias, sino que está en el Parlamento de Navarra, ¿no? En el Parlamento Nacional. Pero yo creo que el PSOE yo creo que lo está analizando mal. No se puede decir que falta un liderazgo regional. Pues si falta un liderazgo regional, ¿qué hace usted, que es el que lo ha puesto allí? Y luego que yo creo que el compromiso que Sánchez ha hecho en las regionales galicias, lo mismo que hizo en las regionales madrileñas, le salió mal, le salió bien en las nacionales, pero yo creo que restó fundamentalmente esto, porque la gente, lo de los temas de la amnistía, el patinazo absolutamente inaudito de Feijóo, sobre si pactó o no pactó, los temas nacionales son fácilmente rebatibles, a la gente le quedan un poco lejanos. El PP ha hecho una campaña puerta a puerta absolutamente, digamos, bueno, exitosa en ese sentido. Mira, te confundías tú con una pequeña particular y ya termino. Y es que si subía mucho la votación, las izquierdas decían, podemos ganar. Ha subido la votación y no se ha ganado. Claro. Ese es un fenómeno que también hay que analizar sociológicamente, políticamente. Es decir, y no que Galicia, como está en una esquina, los gallegos son como son. No. Luego has hecho un mal análisis. El puerta a puerta. Sí, pero fíjate, te confundías tú de forma, inconsciente con el PNV, lo de Freud, que no hay equivocaciones. Los actos fallidos. Es verdad. Pero dice uno lo que no quiere decir. Pero es que lo leía yo el otro día y puede que tenga razón, que el partido más parecido al PNV es el PP de Galicia. Claro. Es el PP de Galicia, por su implantación, por sus redes sociales, empresariales, etcétera, ¿verdad? Es decir, si se sigue la trayectoria de admitir, a mí no me gusta lo de blanquear porque parece como que sales de algo sucio, ¿no? Sí. Bueno, que tienen un pasado sucio, sucio, trágico, ¿no? De asesinatos y tal, sus antecesores. Si sales de ese análisis, si se prosigue en ese análisis y se le colabora la gobernabilidad, no sé qué, se puede excluir que, Arnaldo Otegi no, pero su sucesor, me parece que se llama Garmendia, no estoy muy seguro. Ochandiano, sí, porque Garmendia es el del PNV, sí. Pues a lo mejor tenemos un lehendakari de H. Bildu, porque el PSOE, llevado por su progresismo, la bolsa esa de progresismo, admite que esté H. Bildu y él dentro o fuera del gobierno. Lo veremos. De hecho, es lo que hubiera pasado en Galicia si el PP no hubiera tenido la mayoría absoluta. O sea, el progresismo es, léase, que no gobierne la derecha. No. O sea, yo digo en la bolsa del llamado progresismo. Es que yo creo que caemos en ese relato de somos progresistas y entonces hay que hacer todo lo que sea para que no gobierne la derecha, y eso para mí es un camelo, porque en fin, a mí que H. Bildu puede tener políticas progresistas las que quieras, pero no me parece un partido en sentido cívico progresista, ni mucho menos, ¿no? Como tampoco me lo parece el BNG, que no deja de ser un partido que tiene unos postulados bastante parecidos a los de H. Bildu, aunque no tenga su pasado, ¿no? Y la pregunta que haces es que, no sé cuál sea el trasvase, pero ¿qué hace a un votante del PSG de Galicia, pasar de ser un socialista y, por tanto, en principio, defensor de la Constitución y de la unidad del Estado, a votar a un partido manifiestamente soberanista? No sé, es una cosa... Claro, yo creo que desde Madrid les están situando en una situación tan de esquizofrenia que claro, dice, bueno, pues si en Madrid se permite, si le ve tanto normal, pues bueno, pues yo voto al tío del BNG. Y no sé. Va a ser muy interesante la reacción del PSOE o no reacción en las elecciones vascas que se prevén para dentro de un par de meses. Porque la relación con Bildu, de momento, a Eneko Andueza, al líder del partido, ha dicho que jamás, y él empeña su palabra, veremos a ver. El hecho de que haya risas ya línea roja. nos sitúan en pero él ha dicho que no iba a vamos a creer en su palabra mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, ahora eso abre también otra serie de posibilidades, pero para mí la clave es qué va a hacer el PSOE, es decir, va a adoptar una posición absolutamente subalterna con Bildu, va a atacar a Bildu también, decir, oiga, nosotros estamos aquí.
porque ahí sí que tienen que definir un poco la estrategia electoral. Eso es, eso es. Y veremos, porque la euforia del Partido Popular, cómo queda tras lo que está diciendo Pío. País Vasco y Cataluña, que son dos territorios donde previsiblemente pues, no vayan a tener el protagonismo que han tenido históricamente en Galicia. ¿Alguna reflexión más sobre estas elecciones? Desde la óptica de la derecha, sí, no es menor el caso de que precisamente sea la desaparición de Vox o la no existencia de Vox lo que garantiza el gobierno de la derecha. Eso es. Sin ninguna duda. Bueno, y yo creo que eso, dado que han sido las urnas así, no podemos modificar el resultado, aunque se pudiera desear lo contrario, lo mejor que le ha pasado al PP es que no depende de Vox en Galicia. Claro. Eso por supuesto. Yo creo que el votante ha ¿Y aprendido a estás votar. dando por hecho que Vox va a dejar de existir o qué? No. No. Estoy dando por hecho que donde Vox exista lo va a tener muy difícil el PP para gobernar. Para tener mayorías absolutas. Para tener mayorías absolutas. Y luego, Claro. Oye, democracia orensana. La trascendencia hay dos aspectos. Uno, Pero yo creo- luego Feijóo se ha tranquilizado, como decía antes Pío, rotundamente, y luego Sumar Sí. en el propio territorio de Galicia. ¿Tal? ¿Qué está pasando en Sumar? Sí. Pues Sumar es un bluff que ha aglutinado a los salidos de Podemos sin una estructura de Estado en absoluto. ¿Recuerda Y- cómo fue tu sensación después de aquel acto de Yolanda Díaz en Pamplona? Sí, yo lo cuento Lo porque dijiste- yo fuiste ahí a iba ver qué ir pasaba, a la Sí, tertulia, fue el martes, fui a ir a la tertulia el miércoles y aquí estaba Yolanda Díaz anunciada para el Logroño. Sí. Pero como era la tertulia, fui yo a Pamplona, estaba en Pamplona, había unas 600 personas, Bueno, yo me puse en la última fila, siempre me gusta poner en la última fila porque me encanta ver la reacción de la gente, Sí. ¿no? Cómo se mueve, no sé qué. Pues, bueno, un poco, es algo, yo creo que es una visión positiva, pero es vicio profesional, ¿no? Vale. Lo negativo es el vicio profesional. Y entonces, y no apunté nada. Nada. Ni una Si idea. hubiera ido de redactor, y me hubiera dicho al redactor, jefe, ¿qué titular tienes? Y dice, espera un momento que lo voy a pensar. Claro, claro, Vale. claro, Fue absolutamente vacío. Claro, claro. Yo, pero es que... De yo- contenido, es- de peso político, claro. Sí, sí. Filólogo, Sí. que no lo ha estudiado, pero sabe un montón, Pío la analizaría hasta filológicamente, es deficiente su expresión, comportamiento, sí, su sí. estructura, la articulación de las frases. ¿No? O sea, no sabe hacer un sujeto verbo y predicado con coherencia. Ella es una excelente persona, una excelente madre, bueno, ahora ha dejado a su pareja y tal. Era muy interesante un reportaje que salía en El País, creo que firmado por Pablo Ordaz, que iba a la zona donde había salido Yolanda Díaz, y una antigua dirigente de Izquierda Unida que había sido alcaldesa y tal, y ella daba una opinión muy, muy sensata, dice: yo es que sospecho mucho de estos liderazgos comunicativos, que Muy están buena. siempre Muy bien traído. a golpe de tuit. Hay que estar en el pueblo, en la calle, hay que sí, estar sí, hablando sí. con la gente, Claro. y ahí está el BNG, por ejemplo, Eso y es. eso explica que el BNG triunfe, y Sumar, pese a que la líder sea gallega, no. Pues un abrazo a nuestros espectadores gallegos, que unos cuantos viven también aquí en La Rioja, saben que es un mito, pero es cierto, hay gallegos por todas partes, también en nuestra comunidad, y es gente, por lo general, extraordinaria. Cerramos ya este capítulo electoral, hacemos una pausa y regresamos con cuestiones cercanas, lo que tiene que ver con el campo, agricultores y ganaderos, tractores, pactos, acuerdos, en eso que decía José María, un movimiento, una masa que no tiene portavoces, pero que ahora empieza a vivir esa parte de negociaciones, esos despachos y esas mesas en las que alguien tiene que tener la voz y ejercer precisamente de portavoz de los demás. Ahora lo hablamos, hasta ahora.